Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el cuarto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy respetuoso con mis padres y maestros. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre el Tahuantinsuyo. Habíamos nosotros localizado al Tahuantinsuyo y visto algunas generalidades. Vamos a continuar ahora con la capital. La capital del imperio del Tahuantinsuyo fue el Cusco, que muchos según creen significa Cusco o ombligo del mundo. Y es que se encontró justo en la unión, en el centro de las 4 regiones que conformaban este imperio. Antiguamente, como tú ya sabes, se le llamó Valle de Acamama, que es el lugar donde el fundador mitológico histórico Manco Cápac hunde el cetro que le dio su padre, generando todo el desarrollo de una civilización. El Cusco fue el principal centro administrativo de todo el Tahuantinsuyo, es decir, aquí se encontraban las principales autoridades. A su vez, fue el principal centro religioso. Eso quiere decir que aquí se encontraban los sacerdotes más importantes y por lo tanto el Inca también se encontraba acá. Y aquí vivían las panacas reales. Eso quiere decir la familia del Inca y las familias de los anteriores Incas. La élite gobernante vivía en el Cusco. Sobre la población existen varias teorías. Algunos afirman que tenía solamente alrededor de 10 millones de habitantes, pero otras personas, otros historiadores y arqueólogos señalan que el Tahuantinsuyo llegó hasta 20 o 25 millones de habitantes. En promedio, se ha llegado a un consenso que probablemente tuvo de 14 a 16 millones de habitantes. Y era una población bastante variada. No todos pertenecían a una misma etnia. Y es que los pobladores del Tahuantinsuyo empezaron su desarrollo en la zona del Cusco, en el valle de Acamama, y poco a poco fueron expandiéndose, no ellos mismos, sino juntándose, formando lazos amicales, lazos familiares con otros pueblos, como los Huancas, como los Chimú, como los Chinchas, los Chachapoyas, fueron expandiéndose y cada pueblo tenía su propia cultura, sus propios rasgos, sus propias características. Por eso era una población sumamente variada. A pesar de eso, se trató de instaurar un solo idioma, y eso lo va a hacer el Inca Pachacútec. Ese idioma se cree que fue el Runasimi, que significa lenguaje del hombre. Pero también cada pueblo hablaba su propio idioma. Entonces, dentro de esa misma población del Tahuantinsuyo, dentro de todo el Tahuantinsuyo se hablaba, por ejemplo, el Puquina. Es un idioma ya prácticamente que no existe y se cree que solamente lo hablaba la familia del Inca, las familias incaicas, ¿no? Las panacas del Inca y de los incas que han gobernado antes. Solamente ellos lo hablaban. Era un lenguaje muy, muy secreto, que nadie lo entendía. Y al morir el último Inca, también quedó extinta su lenguaje. Se hablaba también el Aymara, en otras regiones se hablaba el Quechua, el Cauqui, el Yunga, el Muchic en la parte norte, entre otros. Porque recuerda que la población era muy variada. Respecto a los periodos, el Tahuantinsuyo se va a clasificar en las siguientes etapas. Una primera etapa, a la cual se le conoce como el periodo legendario, y es que aún no se sabe si es verdad o no es verdad que hayan existido estos gobernantes, que son Manco Cápac y Sinchi Roca. No se sabe. Muchos creen que solamente es una leyenda. En esta época los incas viven como curacas. Aún no son grandes gobernadores, son curacas. Y un curaca es un jefe de un pequeño pueblo.
Así vivían los incas en un principio. Más adelante, con la llegada de Yoque Yupanqui al poder, los incas pasan a un periodo llamado el periodo de confederación, donde cada pueblo va a ser solicitado para unirse al Tahuantinsuyo. Va a venir el inca, va a llegar a un pueblo y le va a solicitar a su jefe, a su curaca, que se una al Tahuantinsuyo a través de lazos matrimoniales. Por ejemplo, la hija del inca se casaba con el hijo del curaca, o el inca se casaba con la hija del curaca, y ya eran familia, de tal manera que el imperio empezaba a hacerse más grande. En la siguiente etapa, luego de la victoria de los incas contra el pueblo chanca, comienza un periodo llamado el periodo imperial, en la cual se da la gran y rápida expansión del Tahuantinsuyo por varios territorios del Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia y Argentina, iniciado por el inca Pachacútec, y en esta etapa la expansión militar va a ser importantísima. Finalmente, cuando los hijos de Huayna Cápac quieran asumir el poder, se va a desatar una guerra civil entre Huáscar, representante de las Panacas del Cusco, y Atahualpa, representante de las Panacas de Quito. Vamos a observar un video que nos va a mostrar el Cápac Cuna. El Cápac Cuna es el listado oficial de los incas, así que estemos atentos. Los hijos del sol. Con la formación del imperio entre los siglos XV y XVI, los incas empezaron a expandir su territorio, al que llamaron Tahuantinsuyo, que significa las 4 regiones o suyos. La expansión del Tahuantinsuyo, que fue gobernado por 14 incas y abarcó los territorios de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, se inició con la derrota de los chancas y se truncó con la conquista española. La etapa de crecimiento tuvo 3 fases: la consolidación, la segunda expansión y la tercera expansión. La consolidación se dio en los gobiernos de Sinchi Roca y Yoque Yupanqui, quienes establecieron alianzas con las sociedades contiguas al Cusco para trabajar en conjunto y así seguir creciendo. La segunda expansión tuvo como protagonistas a los incas Mayta Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha. Pero fue durante el gobierno de Huiracocha que Titu Cusi Yupanqui, más conocido como Pachacútec, se impuso a los chancas y estableció su predominio en la cuenca del Vilcanota, Apurímac y Pampas. La tercera expansión se dio durante el periodo de Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Hemos conquistado la cuenca del Vilcanota, Apurímac y Pampas. Tenemos que seguir creciendo y que se sepa que nuestro imperio es cada vez más fuerte. Cada inca que gobernó el Tahuantinsuyo trabajó para que el imperio crezca, pero lo que ninguno de ellos imaginó fue que la guerra por el poder desatada entre los hermanos Huáscar y Atahualpa sería la causante de la caída de los 4 suyos. Bien, ahí hemos observado nosotros el nombre de cada uno de los gobernantes, y a ese listado oficial de los gobernantes del Tahuantinsuyo se le conoce como Cápac Cuna. Es la lista de todos los gobernantes. Normalmente se considera a 14 incas, pero acá vamos a ver 13. Y es que luego de Pachacútec debería seguir Amaru Inca Yupanqui, pero al no mostrar las habilidades necesarias va a ser reemplazado por Tupac Yupanqui. ¿Bien? A su vez, al lado izquierdo podemos ver el periodo al que corresponde cada inca: el periodo legendario, con Manco Cápac y Sinchi Roca; el periodo de la confederación, desde Yoque Yupanqui, Mayta Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca hasta Huiracocha; el periodo imperial, iniciado por Pachacútec, Tupac Yupanqui
Huayna Cápac y aunque Huáscar y Atahualpa también pertenecen al periodo imperial, algunos lo consideran como el periodo de crisis, porque debido a la guerra civil que se va a desarrollar entre ellos, motivo de la cual va a ser presa fácil para que los españoles invadan el Tahuantinsuyo. Y hacia el lado derecho vamos a ver las dinastías. Eso quiere decir las familias que gobernaron. Solamente hubo 2 dinastías hasta el momento que llegan los españoles. La dinastía Urin-Cusco, conocido como el Bajo Cusco, desde el fundador Manco Cápac hasta Cápac Yupanqui. Cápac Yupanqui es sacado del poder por Inca Roca. Inca Roca ya pertenece a otra dinastía, los conocidos como Anan Cusco o del Alto Cusco, y todos ellos pertenecen ya al Anan Cusco. Bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: ¿dónde quedaban los principales centros religiosos durante el Tahuantinsuyo? ¿En Puquina, en Pacarina o en Cusco? A ver, Puquina es un idioma y probablemente lo hablaba solamente la familia del Inca. La Pacarina es un lugar sagrado de nacimiento. Muchos creen que la Pacarina del imperio incaico fue el lago Titicaca, mientras que el Cusco, que es la capital, reunía los principales centros administrativos y religiosos. ¿Cuál era el idioma oficial del Tahuantinsuyo? ¿El runasimi, el español o el náhuatl? Excelente, el runasimi, el lenguaje del hombre. El español es traído por los europeos cuando vienen a conquistar el Tahuantinsuyo, y el náhuatl es un idioma también originario, pero de Mesoamérica, en la parte norte, en lo que es México aproximadamente. Muy bien, no te olvides que tienes una tarea pendiente. Con ayuda de tus papás, de tus hermanos, en familia, resuelve las siguientes preguntas. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.